El dólar está bajando de precio, de valor. De hecho, un montón de empresas están considerando dejar de usar el dólar como parte de la moneda oficial de su empresa, de su negocio. Y yo sé que eso lo habíamos hablado aquí antes, así que parece que está cumpliendo las profecías. Vamos a hablar del Fed, que Trump está planteando cambiar el jefe del banco, bueno, se le toca el término, ¿verdad? De cambiar el jefe de la reforma de la Reserva Federal, lo que implicaría, él dice que va a buscar a alguien que baje la tasa de interés. So, eso me parece que tenemos que tocar el tema y también creo que también deberíamos tocar el tema de la cantidad de ingenieros que hay en China versus acá y pues que todo el mundo está estudiando ingeniería en China, básicamente casi 40% de la gente habla, es increíble, está metiéndole a esa disciplina. Pero no se preocupen que con COSEC exportando su modelo, vamos a echar para adelante. Y me parece... Si se lo exportamos a China, pues implotan los bancos allí más todavía, así que, ¿sabes? Es una buena estrategia de inteligencia. Es una buena estrategia, ¿sabes? Vamos a mandarle para allá. En los 80 le mandamos la estrategia de manufactura de farma a Irlanda, ahora vamos a mandarle COSEC a Europa y a Asia. También quiero hablar brevemente del alcalde de Nueva York, que les parece que un socialista puede ser alcalde de la ciudad más importante del mundo. Y también quería hablar con ustedes. El S&P cerró en récord. Si Trump acaba de salvar la economía mundial por la OTAN. Y les voy a decir algo, quiero brevemente arrancar por lo de la OTAN, por negro, breve, por lo siguiente. Trump está apostando a que militarizar Europa, militarizar a los miembros de la OTAN, o NATO, ¿verdad? La OTAN. Trump está apostando que hacer eso va a lograr básicamente hacerle saber a China, hey, we're ready for you. Are you really willing to fight with us? O sea, esa es la estrategia de Trump, obviamente. O sea, la estrategia de Trump es hacerle saber a China, que es la próxima economía, ¿verdad?, fuerte que está creciendo. Guys, vamos a hacer algo. O ustedes juegan con las reglas o nos vamos, o sea, we're going to be ready for you. Porque no solamente soy yo Estados Unidos, es todas estas naciones que van a sacar 5% para defendernos en caso de que tú o Rusia se pongan, ¿verdad?, se pongan creativos. Salvó la economía mundial Donald Trump y cualquiera otro que hubiera logrado parar dos guerras como la de India y Pakistán y ahora Irán e Israel se ganaría el Premio Nobel de la Paz. Hay que decirlo, o sea, soy muy trompista hoy, Ricardo. Tú te vas al extremo, Jake, tú te vas al extremo. Ok, de todos esos temas queremos hablar hoy. Economía con Calle, Nick Pastrana, Ricardo Vicentí. Vamos a hablar, guys. Que es la que hay. ¿Cómo están? De vacaciones, aquí grabando vacaciones. Yo no sé, yo dije que me iba a grabar hasta la semana de arriba y estoy aquí grabando con ustedes. ¿Qué es la que hay? Pero tú estás de vacaciones o estás trabajando remoto. ¿O es lo Hoy mismo? oficialmente empiezo vacaciones. Ok. Oye, pero Muy una bien. cosa, yo no entiendo. O sea, pero hoy hace como media hora. una pregunta. ¿Tú puedes tener vacaciones mientras Nick Pastrana y tú están en... ¿puedo decir el país o eso no? Sí, a mí no me importa. Mira. En Medallo. Ya hice una pregunta. ¿Es caro? ¿Es barato? O sea, háblame de precio. Eso no es tan barato como la gente piensa. De verdad, en algún momento quizás fue más barato. Yo he ido a Bogotá antes, Bogotá es mucho más barato. Pero yo creo que oferta y demanda, como hay mucho más turismo ahora, allá, pues los precios han seguido subiendo. Yo no encontré quizás más barato que Puerto Rico, quizás 20, 30%, que no es suficientemente barato para si tú te vas un weekend y pagas los gastos de estadía viaje. y pagas seguro. No sé, no compensa, ¿no? No es como quizás en otros Bueno, momentos. pero yo fui hace como un año y honestamente lo encontré bien barato. O sea, que estaba subido de precio. O sea, que dice que como se puso Sí, en sí, sí. moda, subió. Edgarlo Es fue eso mismo. hace tiempo Yo y era yo mucho fui en más barato, octubre. ¿no? Yo vine en octubre del año pasado y literalmente todo me salía como 60, 70% más barato que en Puerto Rico. O sea, la comida, los servicios, el recorte, o sea, todo. Y como Nick dijo, ahora mismo en comida y cosas así, te diría que está quizás 15, 20% más barato. Principalmente, pues te ahorras la propina, porque la propina aquí tú das el servicio y le pones el 10% automático, no es 20. Eso ahí hay un 10 y quizás ponen un 10 o un 15 por encima de eso. Pero hace 10 meses era sustancialmente más barato.
Ahora, Ujú. yo fui a un juego de soccer que es fuera del área turística y comí cerca del parque. Y ahí sí te puedo decir que mira, todavía está 50-60% más barato que Puerto Rico. So, el Por área eso turística de el, Medellín el está. turismo, el turismo está tan en fire que pues han subido precios. Sí, sí, en donde está todo el mundo de turistas, los precios se dispararon. En el resto de Medellín, aunque sí hay inflación, y Nick me envió un artículo en estos días que, ¿sabes? Como que la inflación es 4 o 5% en Colombia en general ahora mismo. Te puedo decir que en el poblado, que es donde es el área turística de Medellín, la inflación está mucho más bola que eso. O sea, la inflación está real, real. Ah, pues Eh, espérate, puede haber sido que enviaron a Gustavo Vélez y a los economistas de Puerto Rico para hacerle. Está ey, promediado, está ey, promediado. yo no sé, yo no sé. En defensa de Gustavo está promediado. Todo colombiano. Medellín no va a mover la agua. Si acaso, yo Pobre tengo mucho cariño a Gustavo. Gustavo, ¿Qué mucho ustedes pero fastidian a Gustavo? es que es pana, No, sé yo, que tenemos que, aquí yo no no tenemos que fastidio a vacilar, todos. y Yo no Gustavo fastidio a es pana. todos. Exacto. Todos Pero por por si igual. acaso, Para el tema te mandó una grafiquita ahí. dale, lo pongo ahora. Pero, guys, por si acaso, no, o sea, me refiero a que como la canasta básica de Puerto Rico, o sea, es que yo escuchaba a Gustavo decir esto, es una denuncia, la canasta básica de Puerto Rico sigue siendo una canasta básica que obviamente está outdated. So, nosotros estamos diciendo que la inflación de Absurdamente. Puerto Rico es a veces, aquí la inflación era de 4% cuando Estados Unidos estaba en 6. O sea, es No, imposible, explica, porque aquí explica importamos eso, todo de allá. explica eso, Jay, porque Es, Dale, explícalo tú eres el economista de nosotros aquí. cuando tú mides la Así que, inflación, cuando tú mides la inflación ¿verdad? En cualquier país, tú lo que haces es que buscas qué son las cosas que la gente de ese país consume, cuáles son esas cosas, ¿verdad? Y haces una canasta que tú la cosa, metes dentro de esa canasta, ¿no? las cosas básicas Las que todo el cosas mundo tiene que básicas, consumir. exactamente, que se supone que sea pues la comida, la compra, la renta, el internet, la luz, X y Y, Z. ¿Qué pasa? Esa canasta básica en Puerto Rico está modelada en hace 40, 30, 40 años, no tengo exactamente cuáles, y ya las necesidades básicas de la familia cambiaron dramáticamente. Por ejemplo, hoy el internet es una súper necesidad. Hoy el celular es una súper necesidad. Hoy tener una computadora quizás personal es súper necesario para gran parte de los jóvenes. Y pues obviamente el no actualizar esa canasta y esos bienes básicos que hacen falta para tú vivir hoy, no en aquel entonces, pues estás haciendo, no estás midiendo bien y no estás capturando bien cuánto es el aumento realmente en el costo de vida de los puertorriqueños. Y más importante aún, no estás calculando cuánto es el costo de vida, por lo cual calcular el salario mínimo Ujú. y los salarios mínimos para poder cualificar para SNAP o para, ¿cómo se llama eso en Sí, español? Los cupones, para cualquier ayuda pues gubernamental. no tiene sentido, pero tú dices, no, las personas promedio pueden vivir con $1,000 al mes. Y es como que, ¿qué persona promedio están mirando, mi hermano? Si no estás, no están mirando 20-30% de las cosas que la gente tiene que consumir todos los meses. Eso sí, Sí. medir la economía bien es algo bien importante. Estados Unidos la mide mucho mejor que Puerto Rico, o sea, mucho, mucho, mucho mejor que Puerto Rico. Y como quiera, yo tengo problemas gigantescos con cómo se mide, porque todavía estamos midiendo como si estuviéramos en 1980. Se nos olvidó que tenemos computadoras, que todas las transacciones o que el 90% de las transacciones hoy en día son digitales. O sea, es como que medir la economía hoy. Tú miras el GDP, que probablemente hablemos de esto ahorita, la métrica de cuánto está creciendo la economía, y se va ajustando 3-4 meses después, ¿sabes? Como que salen los números de marzo, de enero a marzo, y todavía al son de hoy, en junio, estamos diciendo, esto estaba mal por tanto por ciento, y ajustando. Y es como diablos. Estamos ajustando cuánto fue el consumo en Estados Unidos si el 90% de las transacciones son digitales. O sea, Mm. Visa, Stripe, Mastercard, saben al chavo cuánto se gastó en Estados Unidos al día después. Pero el gobierno mágicamente no puede hacer esto. Y es porque, mano, o sea, hay ineficiencia. Y podemos volver a Doge y todo esto que estaba hablando Elon Musk al principio del año. Hay un montón de trabajos que se siguen haciendo como se hacían hace 30 años porque nos acostumbramos y porque no hay Sí, un incentivo para arreglarlo. llevar lo que se llaman las cuentas nacionales, que es esto es lo que está hablando Edgardo, es todas esas métricas que tú tienes que estar mirando cuando corres un país, cómo está la inflación, cómo está el PIB, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, que es la suma de todo el gasto o la suma de todo el ingreso.
se hace como en los tiempos de los cavernícolas, o sea, realmente, no de los cavernícolas, no, pero como se hacía para los tiempos de Muñoz Bueno, Marín, no para bueno, los tiempos, se hace una compra no con física. datos, no con los datos y las herramientas que quizás pudieras tener ahora, o por lo Por menos ejemplo, obviando gran parte de eso. tú puedes tener una métrica estadística al chavo, como dice Gardo, cualquier día de Dios. O sea, si tú simplemente buscas los datos, ¿verdad? Macroeconómicos de estas firmas y ya. O sea, de estas firmas digitales. Tú puedes preguntarle a Vertec en Puerto Rico, y yo estoy seguro que Vertec sabe la inflación al chavo. Bro, Ujú. tú le preguntas a Walmart en Puerto Rico. Tú coges Walmart, Ya está. Costco y Walgreens. Y adiós. O sea, ahí hay el 85% de las compras en Puerto Rico. Es una O por buena lo menos conversación o por lo para menos una tener tendencia con específica. O sea, Arnaldo. no porque tú puedes, por ejemplo, tú tienes, vamos a dar el ejemplo de Costco. Que Costco tiene un modelo bien peculiar, que es un modelo de margen pequeño, porque lo del negocio de ellos es la membresía. Pues tú más o menos vas a saber siempre en los márgenes de Costco, que son 1 o 2% por producto. O sea, sí, gente, cuando tú vas a Costco y gastas 500 pesos, pues Costco Ellos hicieron 7.50. ellos no hicieron mucho. Lo que iba a hacer con la membresía. Pero ahí tienes un lugar que tiene un margen casi siempre fijo, más o menos, y puedes saber un estándar bastante concreto. Estoy seguro que probablemente Costco sabe la inflación real mucho más rápido que muchas otras industrias, muchas otras economías del mundo, estados y demás. By the way, en nuestro caso, quedamos, Catoni, la secretaria del DACO anterior, quedó en hacer un ajuste de la canasta básica, porque DACO es quien hace eso en nuestro caso, pero no lo ¿Por llegó a qué hacer porque la sacaron. diantres lo hace Daco? ¿Sabes qué sabe Daco de cómo medir esto? ¿Sabes? Asuntos del consumidor, Puerto Ricardo. Rico no tiene un departamento de estadística. Tiene un departamento de estadística, sí. ¿Y por qué diablos el departamento de estadística, que tiene como 4 empleados, lamentablemente, no es el que está haciendo esto? ¿Sabes? Como que saber los números es bien importante, Jay. Porque, Carlos, si tú tienes En, los números, tienes que aceptar la realidad y mejor no saberlo. Como hicimos con las pruebas de aprovechamiento académico de los estudiantes, que cogíamos las pruebas que coge el mundo entero y como salimos Yo mal, las creo dejamos que de coger. lo mejor que se puede hacer es quizás un instituto de estadística cuasi gubernamental, o sea, no gubernamental del todo, como el que tenemos ahora, en el que quizás agrupemos al gobierno, ¿verdad? Que tiene un interés en saber estos números, pero también al sector privado. Y que el sector privado, que son los que deberían estar tomando decisiones basadas en estos números, pues también contribuyen hasta cierto punto a que esos números estén. sí, no, y lo que acaba pasando, Nick y Jay, es que hay un arbitraje. O sea, ahí el sector privado Sí, el empieza a que tenga pagarle los datos, el sector privado empieza a pagarle a firmas específicas de economía, a firmas de consultoría, a gente que hace encuestas para poder tener mejores métricas que lo que están disponibles y poder tomar decisiones sí, mucho más precisas y es mucho ganar en más la economía precisa. porque son los únicos que tienen los números, ¿sabes? Y lo triste es que no cuesta tanto, ¿sabes? Medir No, la economía y más una economía digital como la que tenemos hoy en día no es caro. Hacer un sí. censo de cuántas personas hay en Puerto Rico no es caro, ¿sabes? El 98% de las personas tiene un celular. Es Sí. así de sencillo, Bueno, pero espérate, ¿sabes? Para una organización privada, este hombre que yo para una tengo aquí empresa atrás de mí, privada. eso es lo que él hace, él busca los datos que él sabe y los, Bueno, los Jay, estudia, pero, o sea, hace sí, la doble research y Jay, ya. pero hay niveles más. O sea, yo me acuerdo cuando, o sea, cuando yo trabajaba en la industria financiera, eh, y todavía, o sea, que yo hago asesoría, mi argumento para tú no le vas a ganar un hedge fund en cómo invertir es que tú puedes gastar 20 horas al día, 24, haciendo research. Pero el hedge fund tiene 10 millones de pesos que puede comprar imágenes satelitales de cómo se están moviendo los troces entrando y saliendo de todos los Walmarts o Costco, nuevamente de todos los Estados Unidos, y decirte, la economía está creciendo porque yo veo menos vagones entrando y saliendo. Pueden hacer lo mismo en los shipping lanes. Hay niveles a esto. O sea, hay niveles. La gente Pero Oye, bien lo que pasa sofisticada es, Carlos, siempre va a poder lo que- ganar. La gente bien sofisticada siempre va a poder invertir un poquito mejor que tú. Pero coño, o sea, debemos poder saber cuánto es la pero inflación en el país y cuánto se vendió en el país a un mes, no a 6 meses después. sí, O yo sea, creo que ADP maneja la nómina del 80% del país. ¿Cómo vamos a saber cuántas personas hay empleadas? O sea, ¿cómo es que hay que hacer encuestas para saber cuántos empleos se crearon en un año o en un mes? O sea, son cosas que son pequeños chistes y hay un montón de intereses que están embedded en eso
personas que se dedican a hacer eso día a día, que hacen la encuesta y que no quieren que se cambie, porque si se cambia, pues ya pierden el trabajo. Pero se puede mover a hacer algo diferente, o sea, a analizar más los datos, no a recolectarlos. Es mi punto. Yo creo que es más vagancia. En Puerto Rico no hay la escala como para que haya una compañía como los hedge funds que te puedan dar datos tan sofisticados. Sí, esos datos van a ser mejores que su competencia y para ellos será suficiente, pero en el agregado es peor para ellos porque no tienen los datos correctos, Guys, aunque sus datos sean mejor que los de la competencia. Así que la urgencia del sector privado existe como quiera. En nuestro caso también, guys, hay un punto, por ejemplo, aquí siempre se habla de canasta básica y se habla de alimentos. Y desgraciadamente en Puerto Rico los alimentos siempre van a tener un asunto y es que no importa el precio, va a haber un 40% de ventas porque los cupones tú tienes que gastarlos en alimentos sí o sí. Tienes 40%, o sea, no importa el precio que mañana pongan, obviamente como hay competencia, pues por eso más o menos se establecen unos precios razonables. Pero no importa el precio mañana de los productos de alimentos, por regla general la gente los va a consumir porque obviamente tú tienes que comprar 40% o sea, de la economía de los supermercados y de la economía de alimentos en Puerto Rico se mueve a través de lo que llamamos, ¿verdad?, los cupones de alimentos. En la práctica esas personas o usan los dineros en alimentos o los pierden, así que tienen que usarlo en alimentos. Tú tienes también un parámetro que tienes que tomar en consideración de que como nuestra dependencia de los cupones es tan alta, pues quizá nuestra canasta básica siempre va a tener un elemento de sesgo. Eso requiere hacer una calibración de esos números. Y pues, o sea, eso requiere también entender que los muchachos, como tú dices, la gasolina, o sea, el costo de la vivienda, pues esas otras cosas tienes que hacer unas calibraciones y para eso están los economistas y por eso se supone que tengamos un instituto de estadística que logre, ¿verdad?, hacer un estudio correcto de eso. Pero pues... Y que no es culpa del instituto, vamos, o sea, es como que está underfunded a niveles crasos, ¿sabes? Como que yo no lo quieren fondear. No. O sea, en Puerto Rico tomó una decisión de vivir de espaldas a los datos, porque si yo pongo los datos, tengo que tomar decisiones de política pública basadas en los datos, y los datos no me convienen casi nunca porque yo quiero tomar decisiones a base de lo que le conviene al partido para la elección y reelección, no para tomar decisiones basadas en los datos estadísticos de política pública. Jay, no están los temas, pero vamos a tocar los dos saliendo de ahí. Está lo que salió hoy de Jennifer diciendo que nuclear no va ni por ningún lado a Puerto Rico, lo cual no tiene sentido alguno. Y segundo, lo que publicó Jorge Rodríguez de la economía de Puerto Rico, no sé si tienes el screenshot ahí. Lo pongo ahora los dos. Nick, ¿quieres empezar por el solar, por la energía o quieres empezar por la economía y cómo? No, a mí lo de Jorge me parece, lo que Jorge publicó me parece súper interesante. ¿Qué es lo que Jorge publicó? Él sacó una estadística, una gráfica, ¿sabes? Una gráfica representando la estadística de que Puerto Rico está entre las 10 peores economías del mundo en el 2024 en cuestión de crecimiento. Decrecimos, creo que fue 4%, si no me equivoco, o 3.6%, algo así. Lo impresionante o lo malo no es solamente que decrecimos en el 2024, sino que Puerto Rico se recibió billones de dólares todavía en fondos que vienen llegando de María todavía, ¿sabes? 10 años después, o 7 años después. 0.8%, no fue 4%, perdón. Pero ¿cómo decrecemos cuando estamos recibiendo billones de dólares en ayudas federales que son unilaterales? O sea, no es que nos están quitando dinero para después darnos la comercio social o SNAP o algo por el estilo. O sea, ¿cómo diantre, hermano? ¿Qué va a pasar con Puerto Rico cuando estos fondos se acaben? ¿Y cómo estamos decreciendo a este nivel? Que estamos ahí con Venezuela, con Irak, que sabes que es un país en problema, justo encima de Haití, ¿sabes? Por encima de Sudán por 0.50%. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? O sea, ¿qué hizo Pierluisi? ¿Qué está haciendo Jennifer? Que estamos decreciendo cuando nos están regalando dinero. ¿Qué pasa cuando nos quiten los 3, 4 billones de pesos que entran anuales regalados? Mira, tu planteamiento es un planteamiento bien fuerte, porque te soy franco, o sea, es un planteamiento de anda para el carajo, yo tengo que irme de aquí. O sea, ¿verdad? Tú eres una persona joven, productiva, entre 18 y 45 años, 18 y 38, 18 y 35 años, que son los parámetros que se usan mayormente. Y tú tienes que plantearte, bueno, si con los fondos federales, si nuestra economía está estancada, decreciendo, pues sin esos fondos, olvídate, no hay break.
yo tengo que plantearte, Edgardo, y digo esto, ¿verdad? Porque tampoco estamos pagando la deuda de energía eléctrica. Eso, ahí, ¿verdad? Es importante puntualizar, y Nick, si tú quieres explícalo tú, que no es lo mismo, ¿verdad? 0.8%, que es lo que tiene para abajo Puerto Rico, que plantear que Venezuela bajó 4%, o sea, porque todo depende del tamaño de tu economía. Por ejemplo, Alemania está bajando la economía, pero Alemania es un país de primer mundo. O sea, no es lo mismo Austria bajar su economía 0.1% o 0.5%, porque, ¿verdad? Son países que ya están desarrollados. Me refiero a lo siguiente. Lo interesante en, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene un problema de inmigración gigantesco, o sea, con el que está trabajando, que hay un montón de inmigrantes llegando a su país y tienen que ayudarlos para la izquierda, o sea, que están bregando con un problema gigantesco demográfico que al final del día los va a ayudar porque les va a bajar la edad promedio Eventualmente. Sí, de su población. eventualmente. Pero a corto plazo es un problema grande. Alemania está pasando por un problema energético gigantesco. Por moronería, o sea, tumbaron toda su producción nuclear en los últimos 10 años y se dedicaron a depender del gas natural que viene de Rusia para ellos. O sea, que viene por un pipeline de Rusia. Sí, sí. Rusia se mete en una guerra con, Rusia se mete en Además una tiene una guerra con situación Ucrania. muy peculiar, estamos claros. Ok, sí, Y de aún acuerdo. así, están por encima de nosotros. O sea, es un país gigantesco, bien difícil de manejar, con un problema de inmigración, o sea, y como quiera están mejor que nosotros. O sea, lo interesante de Puerto Rico es, nos están regalando chavos. O sea, todos los años llega un freaking cheque. El año pasado la industria solar instaló un montón de placas porque el gobierno federal escribió un cheque en blanco para gente de bajos recursos para que cogieran vouchers para instalar placas. O sea, nos están regalando chavos para todas partes de la economía. Y estamos decreciendo. Yo Y tengo a que la, poner un poquito. y a la misma vez, el precio de todo está disparando. Estamos decreciendo 0.8%, comprar una casa es más difícil. Estamos decreciendo 0.8%, comprar un carro, hermano, todos los carros cuentan 40,000 pesos hoy en día. O sea, estamos decreciendo 0.8%, la electricidad se me va cada 2 semanas. ¿Dónde, sabes? ¿Cuándo vamos a empezar a gobernar el país y que el gobierno salga del freaking medio? ¿Sabes? Porque, sí, Nick, porque en verdad, o sea, me voy a frustrar aquí. No, yo creo que, ok, vamos a bajarle un poco. Sí, No, yo creo que yo me vamos quedo a aquí. bajarle No, Edgardo, baja la presión, por favor. Tómate un jugo de parcha, no una cerveza. Yo tengo el mismo sentido de urgencia que tú. O sea, yo estoy igual de molesto que tú. Lo único que vamos a bajarle dos. O sea, los fondos federales existen, estipulados, pero la cantidad de dinero, o sea, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico son cerca de 100 billones de dólares. Nos llegaron No, 4 billones, nos llegaron 4 billones de pesos en fondos federales. 4 billones de pesos de fondos federales. Y estoy de Eso acuerdo es contigo. 4%. Eso es 4%. Estaríamos Eso es abajo 4%. 5% si no fuera por eso. Estoy de acuerdo contigo. O sea, quiero que lo pongamos. Ok, Pero 4% en ok. cuánto tiempo también. Porque no es 4% en un año. No nos llevan 4 billones en un año nada más. Ahora, el Nos punto llaman que más, quiero Nick. llevar el punto que quiero llevar es el siguiente. El punto que quiero llevar es el siguiente. Puerto Rico. Por donde voy, o sea, tampoco quiero decir, hay 20 billones porque lo escuché 17 billones de pesos. No hay 17 billones de pesos en la calle. O sea, no lo hay. Puede que vengan, puede que en un periodo de 5 años, en 6 años, en 7 años lo veamos, pero no los hay, no existe eso. Así que, para empezar, el post en ese lado está exagerando. Pero tampoco quiero quitarle mérito al hecho de que sí, estoy de acuerdo contigo, tenemos una emergencia. La pregunta es, ¿estamos haciendo el diagnóstico correcto de la emergencia? ¿Sabemos exactamente en dónde es que estamos fallando y cómo arreglarlo? No. Los apagones son una. Los apagones Precisamente son una. por lo que empezamos a hablar del programa, Nick, o sea, los números no están. Jorge pone en su post 17, 20 millones de pesos, no me acuerdo qué puso, o sea, perdón. Yo digo 4, tú dices son menos. Por eso, No pero sabemos 17 quién, no billones. pero no sabemos, no sabemos Es que quién no se de han los tres gastado está bien. no se han gastado 3. O sea, tú puedes. Ok, Y pero otra cosa, no sabemos quién están bien porque los números no están. Y otra cosa que te quiero ¿verdad? Traer es, la mayoría de estos chavos se gastan y se van por el chorro. O sea, literalmente son chavos del gobierno federal
que no está en la economía productiva. Es dinero que va a la gente y se va por el consumo. La mayoría de los fondos ARPA fueron así. La mayoría de los... Fine, está en el cálculo, pero tampoco es que te está afectando o te está sosteniendo la economía, ¿verdad? Yo difiero, Nick, porque pues, están pagando salario, están haciendo obra que es permanente. La materia no viene de Puerto Rico, no, pero que lo está entrando sí. O sea, y eso es alguien que construye en Macao y después en el weekend se va por Orocovi y se compra 3 cervezas, ¿sabes? Y para en 4 kioscos y está Pero consumiendo. pero no se reinvierte aquí, Carlos. O sea, No, sale de no se inmediato reinvierte, no lo a vas las a 12 de la tener. noche, Walmart le da el botón y se llevó los chavos. Pero yo Está entiendo el bien, argumento no, de Edgardo. Edgardo lo que está diciendo es que aún Claro. si fueran gastados, se contabilizan en el gasto por el lado del Producto Interno Bruto y que si le hubiese restado ese gasto que pasó, que no se tradujo en actividad económica real, ¿verdad? Que lo podemos... no se tradujo en inversión. no se tradujo en mejorar la capacidad productiva del país, Ok. por ponerlo así. Entiendo lo que tú dices. Contablemente estuviéramos bien fastidiados. Y yo ahí te la doy. No son 20 billones, te la doy. 4 billones en 3 años, 2%, 3%, lo entiendo. Mano, ¿puedo La decir algo que te va a pregunta, molestar? No, termina, yo te digo algo que te va a molestar. Ajá. pero la pregunta es, ¿estamos haciendo el diagnóstico correcto? Y es una pregunta genuina que yo les hago a ustedes. ¿Cuál es tu diagnóstico Te voy a decir, de lo mira, que está pasando en Puerto Rico que está desacelerando la economía? ok, yo tengo varios puntos, pero el primer punto que te voy a decir es, Jorge, si ves este programa algún día de Economía con Calle, con mucho gusto te queremos invitar. Pero quisiera plantear algo. Hey, yo entrevisté a Jorge conmigo con Calle hace 4 años, más, ¿sabes? Como sí, que sí. cuando el programa empezó. Pues, Jorge, si quieres puedes regresar con mucho gusto. Pero sí quiero plantear lo siguiente. Yo creo que Jorge tiene un valor importante en nuestra economía y en nuestra discusión pública, pero cuando hace cosas exageradas, porque a veces, o sea, el planteamiento es como que llevarlo al worst case scenario o el whatever. O sea, nos hace falta alguien como él con los recursos que él tiene para que busque los datos correctos y podamos tener una conversación en el país lo más dentro de todo objetiva posible, porque yo creo que los argumentos que él tiene casi siempre son argumentos que en la ponderación podría ganar la discusión pública todo el tiempo, porque Puerto Rico bien poca gente produce datos. Pero nada, planteo esto porque el tema de los 17 billones, pues a mí me preocupó cuando yo vi el post porque yo me quedé como que, ok, sí puedes, o sea, es una, La yo por mayoría si de acaso, esos billones ya vienen anualmente, o sea, y es es la exacto, base pero, sí, como exacto, quiera no que son sea, fondos adicionales. oye, mi intención cuando vine a decirle a Carlos que pongamos las cosas en perspectiva, no era tampoco tirarle No, yo particularmente a lo que tampoco. está diciendo No, no, Jorge. no, yo tampoco. Yo lo que quiero plantear es que cuidado cómo medimos el efecto de los fondos federales adicionales por dos razones. Uno, porque no son tantos. Y dos, porque los fondos federales adicionales están corriendo a través del consumo y se desaparecen porque la manera en la que estructuramos la recuperación económica de Puerto Rico, entre comillas, después de María, no fue una manera de inversión en infraestructura. Por ejemplo, No, si Ok, hubiésemos... Nick, déjame hacer esta pregunta. Tú que estás en la industria solar, en el balance sheet de las compañías solares de Puerto Rico, todas, no estoy hablando de Ujú. la tuya, todas, no hay 75, 100 millones de pesos más en el 2025 gracias a los fondos federales que se dieron el año El, pasado el, el, para... el balance sheet de la compañía no es parte del Producto Interno Bruto de un país. No, El no, gasto sí, no, y la inversión, lo que tú estás diciendo. de acuerdo. Pero hay 75, 100 millones de pesos extra en el balance sheet de esta compañía que pueden Pero invertir yo te en puedo argumentar, financiamiento, yo en te puedo mil cosas argumentar que que contra no interés. estarían ahí. A ver, Carlos, pero contra interés, y te puedo argumentar, porque yo trabajo para una compañía solar, contra interés te pudiera decir que ese dinero hubiese estado mejor en inversión, en generación permanente, en vez de en un balance sheet de una compañía. Y entonces, ahí es que va mi punto. A ver, ok, La pregunta es, ¿estamos haciendo el aquí, diagnóstico correcto? Porque que midamos la economía como un pass-through de dinero que salió del gobierno y ese es el problema fundamental. Por eso es que Puerto Rico no puede manejar su economía bien. Porque Puerto Nick, aquí, Rico ve regalar dinero de donde venga, y más si son fondos federales, como un acto que hace que la economía crezca o decrezca. Y si nosotros seguimos cayendo en ese juego de que no, cuando se vayan los fondos federales,
no va a hacer ninguna diferencia cuando caigan a los fondos federales, porque al final del día esos fondos federales iban al consumo y se iban de Puerto Rico a los países que producían los bienes que nosotros consumimos. Así que por eso es que yo les vuelvo a decir, bájenle 2 al overhype de los fondos federales, porque los fondos federales, como lo estructuramos nosotros por nuestra culpa, y ahí es que voy a la segunda parte de la discusión, que es, vamos a hablar del diagnóstico. Puerto Rico lleva décadas sin invertir en su infraestructura. Y cuando Ok, hablo de infraestructura, Nick, dame un segundo para hacerte un supuesto. Estas compañías solares ahora tienen, vamos a ponerle 100 millones de pesos más en el balance sheet, porque hicieron instalaciones y su entre margen le todas, añadió, entre todas, y entre todas, su margen le añadió 100 millones de pesos. Yo estoy de acuerdo contigo en que uno quisiera que fuera en generación permanente. Vamos a argumentar que llega un gringo de Colorado que sabe de instalación permanente para energías renovables. O sea, vamos a instalar cosas renovables. Y va a esta compañía y las compañías dicen, coño, tú sabes cómo instalar esto y hacerlo funcionar. Yo tengo el balance sheet ahora para hacerlo. Porque tengo 100 millones de pesos para instalar y hacerlo permanente. Y no tiene que meterse el gobierno, no tiene que meterse pero nadie. la pregunta No hay que es ¿por qué financiarlo. tenía que darle, No, por qué tenía que darle la vuelta si lo podía hacer de una? no, Y esa es la, no, esa es la pregunta. pero dame un segundo. Todo para probar tu punto, porque no, Hoy se puede hacer. hoy se puede hacer, pero podías Se puede invertir hacer eso. directamente. No, Pero, sí, pero pero podías invertir directamente en generación. la contestación es que si hoy llegaran las personas con el expertise en cómo montar fincas solares y venderle energía al gobierno o al país, las compañías que ahora tienen el balance sheet para hacerlo no pueden hacerlo porque Es hay un supuesto 18,000 supuesto. porque no es un supuesto, tú y yo lo sabemos porque estamos hablando de algo claro. Porque el gobierno está en el medio y no permite que se ¿Sabes cuál es instalen. la O sea, diferencia? ¿Tú sabes? el Sí, problema pero, es el gobierno, Nick. El problema es que el oye, gobierno no, claro, se está estamos metiendo claros. en todo. En eso estamos de acuerdo todos. En eso estamos de acuerdo todos, que el problema es el gobierno. La pregunta es si el gobierno, porque el gobierno no controla el proceso que tú dices. Ah, yo le di dinero a capital, a un sector privado específico, y según tú, la elección de ese capital de volver a reinvertir en otro tipo de generación, ¿verdad? Viene de que el gobierno pone trabas. A lo mejor el capital quiere hacer otra cosa y aquí es que vamos. Entonces, no supongas tantos supuestos cuando tú tenías el poder de eliminar los supuestos y decir desde un principio, los 4 billones de pesos que yo voy a recibir en estos 4 años van directamente a mi problema principal económico, que es la generación. Si lo hubiese Totalmente de hecho desde acuerdo. un principio, al ser gobierno, al recibir el dinero directamente y decir, identificar cuáles son los impedimentos, y aquí es que voy, o sea, donde quiero aterrizar, cuáles son los impedimentos principales de Puerto Rico para, para producir y para crecer. 1, la inestabilidad de la red, pero 2, el costo de la red. O sea, si nosotros después de María hubiésemos dicho, diantre, tenemos la oportunidad de oro para bajarle el costo de producción a la electricidad con todo este dinero concentrado en generación nueva, nosotros estuviéramos resolviendo ese problema ahí con los fondos federales de manera permanente. Y no fuera los fondos federales flotando encima de la trayectoria que ya llevábamos. Estoy totalmente de Yo acuerdo, creo Nick. que, y yo creo que ese es, Para explicarlo un poquito más fácil. El gobierno federal le dio dinero al gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, en vez de decidir invertirlo en generación primaria, ¿saben? Vamos a montar generadoras para que el país entero se beneficie, dijo, yo voy a coger el dinero y lo voy a dar en grants, en vouchers, para yo verme bien lindo, o sea, porque le estoy regalando dinero a gente individual en el país. No es lo más eficiente, pero estoy regalando dinero y me veo más lindo. Mi punto es que hacen eso, que ya estamos de acuerdo que está mal. Como quiera, se genera cierto capital en el país que podría reinvertirse en obras de capital permanente. podría. Y aún podría. Pero aún así, eso no se puede hacer porque también el gobierno se mete en el medio. Cuando tienen la oportunidad de arreglarlo desde el principio, no lo arreglan. Y cuando la industria privada quiere entonces venir a arreglarlo, también se meten en el medio.
Estoy de acuerdo Y ahí contigo. está, y ahí está mi El gobierno argumento. no funciona en todos lados. Y estoy de No, acuerdo no contigo. funciona por ningún lado, no miden las métricas. Mano, o sea, y en verdad me preocupa un montón. Porque aunque estoy de acuerdo contigo de que no son 17 billones netos, whatever, si los fondos que están entrando y se están moviendo y están moviendo cosas no estuvieran entrando, el país estaría en un decrecimiento económico Ahí, genuino. A ahí la es que, misma vez que hay, a la misma vez que hay menos población, a la misma vez que cada casa cuesta más cara. O sea, hay un punto, mano, en el que las cosas se ponen bien feas, Nick, y me da mucho miedo porque Jay pero no trajo el se tema resuelve ahorita con de... consumo. No se resuelven No, de con acuerdo, inyectar dinero en de el acuerdo, consumo, que es lo que 100% de estamos acuerdo. O haciendo. sea, no, 100% de acuerdo. Y por ejemplo, o sea, ahora mismo en Nueva York ganó el candidato demócrata que con unas propuestas bien socialistas. Y yo me acuerdo que en el último episodio yo les decía, y él me decía que estaba loco, que lo que está pasando ahora mismo va a crear un ámbito en el que el corillo de Alexandria Ocasio-Cortez y quizás un corillo hasta más de la izquierda, no socialmente hablando, sino económicamente hablando, va a tener un real shot en una de las próximas 2 elecciones. Y usted me decía, no, estás loco, qué sé yo. En la ciudad más capitalista, o sea, en la ciudad que define el capital mundial, las probabilidades de que haya un gobernador, un mayor, abiertamente socialista, son más de 50-50. O sea, son más de un 50-50 shot. O sea, él probablemente tiene un 60-70% de probabilidad de ganar. Y esto es más, o sea, lo que pasa cuando el capitalismo se junta con gobierno grande y decimos que somos capitalistas y que estamos en un gobierno capitalista, pero a la misma vez el gobierno se quiere meter en todo y jugar algo, un juego que no se entiende. O sea, no es capitalismo real, es capitalismo de embuste, pero lo Y, siguen llamando capitalismo. y de nuevo, para volver a hablar de las causas, ¿verdad? Porque de nuevo, esto es lo más importante. El dinero federal va a venir, va a ir, y al final del día, el diagnóstico era el mismo. A lo mejor el huracán nunca hubiese pasado y a lo mejor el dinero federal nunca hubiese venido a Puerto Rico. A lo que tú vas, la trayectoria hubiese sido para abajo, pero las causas, ¿cuáles son? De nuevo, si tomamos el ejemplo de electricidad en particular, la causa de que nuestro decrecimiento sea ese no es que no se usó el dinero federal para no hacer generación, es que no se usó el dinero que teníamos estatal, o sea, antes del huracán. No se usó el dinero que teníamos y que producía la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer las mejoras permanentes que teníamos. Así que sigue siendo un problema del sector público, sigue siendo el gobierno en su gestión y en ese caso la Autoridad de Energía Eléctrica operaba bajo un modelo socialista, ¿verdad? Bajo un modelo de vamos a ayudar a la gente, vamos a resolver, no vamos a subir tarifas, no vamos a seguir repartiéndonos dinero, vamos a seguir cogiendo deuda para no subir y un modelo sobre todo porque tú pudieras correr un socialismo. Yo no he visto uno que me convenza, pero quizás hubiese habido algo más prudente, pero desde el populismo. Así que yo creo que hasta cierto punto todo lo que estamos viviendo es un gobierno grande populista que lo que quiere es seguir dándole a la gente y no sabiendo decirle a la Mira, gente, mira, ya no se puede más, hay que hacerle mejoras, hay que hacerle esto y esta es la decisión. Yo sé que tú prefieres que yo te regale un sistema o yo sé que tú prefieres que yo te regale una casita, pero este problema hay que atacarlo de raíz y se ataca de esta manera con Bryce, estos recursos. yo le voy a dar un argumento en contra de todo lo que han dicho, no porque no tengan razón, sino para que veamos la perspectiva. Las filas para el concierto Residencia de Bad Bunny estaban kilométricas de días. Nosotros hicimos el ejercicio de hacer la fila para las placas solares que se regalaron en Puerto Rico, porque se dieron 12 centros alrededor de Puerto Rico placas solares que el gobierno federal iba a subsidiar gratis. O sea, las iba a regalar a las primeras 100 personas que llegaran. El gobierno estatal a través del gobierno federal. El Que gobierno fue lo que federal explicó dio los Nicolás. chavos y el gobierno estatal fue ¿verdad? Lo organizó. El gobierno estatal pudo haber creado una planta nueva de electricidad. Decidió regalar el No dinero. le daban los chavos porque eran 450 millones, pero eso juntado con otras dádivas más Ay, que dio el gobierno federal, podías hacer una pero planta. chévere, no hicimos la planta. Está bien. El punto no es ese. El punto es que las filas para Bad Bunny eran de días.
Las filas, me consta, lo vi para regalarte placas solares. Se vinieron a llenar el día que se iban a regalar. O sea, para Bad Bunny había gente por días haciendo fila, pero para que te regalaran unas placas solares que cuestan $40,000, la fila era ni el 1% de larga, ni el 1% del tiempo que se esperó. O sea, ese es el país en que nosotros vivimos. Es un país que no perece por falta de conocimiento. Nuestro país perece por exceso de entretenimiento. O sea, es que vivimos en un mundo de entretenimiento. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos hablando aquí de este tema y desgraciadamente nadie nos va a ver o nos va a ver el público que esté educado, que está tomando decisiones, ¿verdad? Que estamos predicándole al coro. Porque la gente que nos ve a nosotros ya está educada en la inmensa mayoría y tienen, obviamente, nos ven porque les preocupa, porque se ocupan. Pero tú sabes lo que es, me consta. Yo tuve 2 personas haciendo fila, personas que conozco. Y la persona hizo fila desde las 10 de la noche del día antes hasta las 7 de la mañana del día después, o sea, 8 horas. Y hizo el turno 36. Otra persona que estuvo desde unas cuantas horas antes hizo el turno 7. Me consta. O sea, entonces, ¿qué pasa? Tú dices, espérate. Tú me estás diciendo a mí que por algo que vale $40,000 que te va a resolver de por vida tu situación eléctrica, tiene menos filas que Bad Bunny, y yo soy fan de Bad Bunny. Y yo hubiera hecho la fila si no fuera porque tengo los contactos, ¿verdad? Para que me den la mano ahí. Además que Jennifer hizo la fila y me consiguió los boletos. Pero usted me está entendiendo. O sea, entendamos el país de las prioridades que vivimos, donde para ir a un concierto del cantante que sea, que es un happening, se hace todo un nivel de fila, todo un nivel y mucha gente decía, ay, pero es que no le dieron promoción al tema de las placas solares. De verdad, yo tengo que darle promoción a que Se supone que se riegue como la pólvora, como se riega como la pólvora. Cuando alguien pone una sillita frente al sol. El agua se acabó cuando la guerra de Irán-Israel. Se acabó el agua en los supermercados, porque la gente anda para el carajo, a arrancar para allá. O sea, no se regó la voz de que estaban regalando placas solares con baterías de $40,000. Y yo hice como 10 segmentos de eso. O sea, el punto es que la gente sí sabía, simplemente no le dio la misma importancia que yo creo, Jay, igual que nosotros hablar de temas de economía en este país, pues es lo mismo. O sea, nosotros podemos hablar de los diagnósticos y la gente hasta cierto punto, y yo creo que en parte es porque no hay educación en las escuelas sobre temas económicos. La gente escucha todo esto, mucha gente dice, yo de verdad que esto no lo puedo relacionar con nada. Y lo peor de todo es que nuestro sistema democrático, cuando cada 4 años va a votar por alguien, el plan económico de una persona puede ser un plan económico que lo hacía un chamaquito de segundo grado. Porque tú lees los planes económicos, cuando nosotros fuimos a hacer esto precisamente para hacer este programa en tiempo de elecciones, nosotros dijimos, es que no existe un plan económico. No hay dónde. No hay dónde conseguirlo. So, para mí, ok, si vamos a la base de esto, es simplemente educación, que la gente pueda entender cómo funciona el mundo y cómo le afecta que las decisiones que estemos tomando sean erradas. Pero toma 20 años, 25 años poder arreglar eso. Pero, de acuerdo, pero mira mi punto. Mi punto es, aquí todo el mundo sabe que la luz se va. Aquí a todo el mundo se le va la luz. Los apagones, todo el mundo lo vive. Y aún así, regalarle placas solares no provocó las filas. ¿Y tú no crees que tenga que ver algo con que, esto es el gobierno, aquí hay un truco, el gobierno, o sea... 2,000 razones, Nick. Puede haber 10,000 razones. Nick, puede haber 10,000 sueños y en verdad no voy a tener nada. Puede haber 10,000 razones. Ahí me dicen, y yo, ¿verdad? Yo voy a decir esto yo. Yo obviamente no calificaba por mis circunstancias, pero en este país calificaba 35% de la población. Yo esperaba, de hecho, yo entrevisté al secretario de la vivienda diciéndole, secretario,
no haga esto de esta forma, tiene que hacerlo de otra forma, porque eso de decirle a la gente, "Achí, se va a formar un tumulto, va a llegar el tipo del punto de droga y va a sacar la gente". O sea, yo dije de todos los escenarios que pensaron, ninguno pasó. Ahora te pregunto yo a ti, si hubiesen hecho una encuesta, un plebiscito, vamos a suponer que hacemos un plebiscito, no, un referéndum a todo Puerto Rico y decimos, ok, van a votar, uno, por hacer una generadora, o dos, por hacer un programa de regalar placas solares. ¿Por qué la gente hubiese votado? Por regalar las placas todos los días. Aunque estadísticamente las placas no te iban a tocar, porque era 15.000 sistemas en un universo de Ujú, 1.500.000 casas, ujú. 1.500.000 casas. Así que estadísticamente le resolviste el problema a una parte del país, pero es una parte bien ínfima del país versus lo que quizás hubiese sido. Y si los extrapolara, a lo mejor lo que cuesta una planta son 2 billones de dólares. Tú hicieras 4 veces las casas, que son Sí, no, Nick, 15, son pero tú estabas 60. hablando, Nick, pero tú estabas hablando de la planta ideal. Tú metes No, 450 millones algo de tan pesos en sencillo. generación y como quiera estás generando un montón de electricidad. O, Porque o, las casas que o, estamos o generando hubieses, o lo tienen hubieses, batería y generación. o Y lo las baterías hubieses cuestan 2 veces más. cubierto, o lo hubieses cubierto 30% a los proyectos de infraestructura privados y hubieses bajado en 30% el costo de recibir la energía del privado. Por tanto, en 30%, si siguen los mismos márgenes, el 30% es la energía producida en el país. O sea, de nuevo, pero y mi pregunta es, y por lo que yo tiro esto, ¿verdad? Porque ya las placas solares se regalaron y ya se regalaron los vouchers de vivienda y le dimos chavos gratis a un montón de gente y hemos dado un reintegrable y ¿cómo se llama el último reintegrable? Hemos Eso mismo regalado es. chavos, olvídate, por 20 por un tubo y 7 llaves, pero todavía queda dinero. O sea, hemos gastado de nuevo, a mi argumento al principio, hemos gastado 5 billones, 6 billones. Se supone que lleguen en 17. Los programas CDBG a lo mejor no tienen la mayor parte del dinero, pero ¿dónde están esos de 17? Tiene que haber 1 billón, tiene que haber 2 billones que tú pudieras, ¿verdad? Redirigir a cosas como esta. Claro, redirigirlo a estas alturas, poco peligroso con la administración Trump, redirigirlo a estas alturas después de haber hecho tantos planes y tantos consultores y tanta bobería que se hizo en este país. Y esa es la pena, o sea, esa es la parte que yo digo, diablo, de verdad, nosotros perdimos un turno al bate. Nosotros estamos Mira, perdiendo un turno al tú bate. sabes cuál es? Perdimos el túnel, Nick. Hay algo. Pues fíjate, yo tengo que decirles que a mí me parece que yo creo que el verdadero turno al bate fue Promesa. O sea, más allá de los fondos Ah, sin federales. duda alguna. O sea, No, tú de pudiste acuerdo haber también. aprovechado la ley de quiebras y reestructurar absolutamente todo, todo. Tú pudiste haber reestructurado todos los contratos que tiene el país. Te puedo dar un ejemplo. Y por si acaso, Edgardo, sé que te puede afectar, así que no tienes que No, comentar. no te vamos. Pero, no, planteo, por ejemplo, el contrato del aeropuerto de la comida, ¿verdad? Desde las empresas Santana, o el contrato que tiene Metropista, o el contrato que tiene AES, o el contrato que tiene Ecoeléctrica, o el contrato que tiene, Sí, o sea, alianzas públicas-privadas es lo que tú dices, to- no, no, o sea, renegociar los contratos de alianzas público-privadas. todos los edificios que el gobierno renta, que hoy día, porque en la época en la que el gobierno rentó muchos de los edificios que hoy día ocupa, pues había un montón de 936 o de empresas aquí en Puerto Rico o de bancos que pudieran haber ocupado esos espacios de oficina. Pero hoy día ya no quedan bancos, quedan más que 3 bancos, o sea, de los 19 que había aquí. O sea, 936 farmacéuticas no existe, así que pudiste haber reestructurado todos los contratos de renta que tiene el gobierno de Puerto Rico y bajarle la renta al gobierno sustancialmente. Pero eso no se hace porque políticamente hablando, pues los recaudadores de fondos, los que aportan a las campañas, etcétera. Y lo mismo, el contrato que tenemos de almacén en aeropuerto, que hay un almacén allí ¿verdad? Que es el famoso CAF. Que de nuevo está en un lío en los tribunales. O sea, todos esos contratos que se hicieron en una época que tenían quizás sentido, porque por ejemplo, en los años 90, cuando se hizo el contrato de CAF, tenía sentido pues, un almacén allí y que ellos se encargaron, ellos hicieron unas inversiones económicas de inversión de torta, una encima de la otra, de dinero para arreglarlo y pues a cambio de eso se quedan con el edificio por cierta cantidad de años, ¿verdad? Porque ellos aportaron para ellos arreglarlo. O sea, en otras palabras, oye, yo te voy a arreglar esto, pero después me lo das a mí en una renta favorable hasta X años.
hasta aquí término, ¿verdad? Pues eso tenía sentido quizás en ese tiempo, pero hoy día en el aeropuerto es prime real estate porque hoy día todo viene online, o sea, las compras todas vienen a través de compras online, so almacenar en el aeropuerto es súper duper prime, o sea, eso es súper duper prime, cosa que obviamente pues tú puedes reestructurar, pero decidimos no hacerlo por las razones que sea. Yo no quiero tirarle la mala de que es políticamente, quizás algunos contratos, como dijeron alguna gente, y es que si tú coges todos los contratos, pues qué empresa va a venir aquí y sabe que cada vez que te radiques en quiera los puede poner en canto. Eso tiene un sentido, ¿verdad? Y si hay que darle estabilidad a los negocios, tampoco tú puedes ser al garete. No puedes ser reckless. Pero mi punto es, hay muchos contratos o muchas cosas que Puerto Rico pudo haber rehecho que no iban a tener el impacto de decirle a las empresas no inviertas en Puerto Rico. Muchos de esos, de nuevo, los de renta que estoy mencionando. Pero te estás quedando pequeño, mano. O sea, es como que para mí lo interesante de Promesa era vamos a reestructurar el país. Pero me quedé pequeño porque quería dar ejemplos bien simples de pero cosas más sencillo, mano. Reducir municipios. ¿Cuántos municipios? Ajá. O sea, el problema principal de Puerto Rico son los municipios. O sea, tú miras cuánto gastamos en municipios, cuánto hay uno encima del otro. O sea, todos los contratos de edificios del mundo no se comparan lo que gastamos en un municipio. Estás predicando el coro ahí. Y peor aún. Estamos creando un IBU nuevo. Ahora vamos al segundo punto. Perdona, me dio un poquito sueño, pero no fue por ustedes. Ahora vamos al segundo punto. Menos mal. Todos los individuos, todas las planillas de todo el mundo, pagando al 33% por encima de los 65,000, que eso no se ve en ningún lado. O sea, eso no se ve o sea, el nivel de impuestos que tiene Puerto Rico no lo tiene. Hay 3 países que nos sobrepasan nada más a nivel de país. Y nosotros le pagamos al gobierno. ¿Tú quieres vivir con esos 3? Esos son los peores 3 países en términos. Y ahí es que voy, y vamos a aterrizar de nuevo a la gráfica. Ahí es que voy. Los países con menor desarrollo económico tienden a ser los países en donde el gobierno es más grande, donde las contribuciones son más altas. Así que si tú buscas la correlación entre cuán grande es el gobierno en los países que está señalando Jorge, y ahí es que voy, por eso no me quería ir por el punto de los fondos federales, te vas a dar cuenta que hay una correlación directa, como Venezuela, entre la intervención del gobierno y la economía, y el nivel de impuestos y la economía. Y para que tengan una idea de la magnitud del gasto, Puerto Rico recauda entre gobiernos municipales y gobiernos estatales $4 billones de su clase trabajadora. $4 billones al año. Jay, ¿cuánto ha subido el gasto del gobierno de Puerto Rico desde que está la Junta para acá? 5 billones. Quiere decir que desde la Junta para acá nosotros podíamos pagar 0% de contribuciones, todos los puertorriqueños, si nosotros no hubiésemos aumentado el gasto en el nivel en que nosotros aumentamos el gasto de la Junta para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si Puerto Rico hace 8 años atrás... Nick, pero una pregunta bien rápida. Aumentó por 5 billones... Nick, pero una pregunta bien rápida, para darle perspectiva a esto. Aumentó por 5 billones de pesos el gasto porque los maestros están cobrando un salario digno ahora. No. Es simplemente grasa. Ok. La deuda. Ok, no. Entonces es que los policías ya no cobran salarios paupérrimos y ahora son policías bien pagos y pueden vivir. Tampoco. Ok. Estaba explotando 5 billones de pesos menos. Mano, el mero hecho de que yo acabo de poner, chécate esto. Yo acabo de buscar. Ya somos los peores. O sea, yo acabo de hacer un Google search, ¿verdad? Yo soy una persona de qué sé yo, estoy en Miami, vaya, estoy buscando dónde invertir mi chavito en Hialeah y me pegué en la lotería y quiero invertir dinero, quiero hacer una empresa, un negocio y de repente voy a buscar, ¿dónde son los países con la tasa de impuestos más alta del mundo? Puerto Rico sale número 1 en la tasa corporativa, es decir, para los negocios. Tú quieres hacer un negocio en Puerto Rico, es la tasa corporativa, que ellos tienen una tasa efectiva más baja, que con las deducciones eso baja, sí, chévere, todo eso, pero estamos en la lista como el país con la peor tasa de corporaciones contributivas. O sea, una empresa que es una corporación se ubica aquí y de cada $1 que se gana, 38 son para el gobierno. O sea, 40 de cada $100 que yo me gano son para el gobierno. En ninguno de esos países que tú hay, en ninguno de esos países, excepto Colombia, que tengo que ver específicamente en el caso de Colombia, que puede ser
que tenga, cuando tú miras las combinaciones de las contribuciones, a lo mejor de más corporativo, pero menos de individuos, o sea, hay que ver todo eso, pero ninguno de esos países que está ahí tiene un desarrollo económico sostenible. Ninguno. Exceptuando quizás Colombia, y no he estudiado el caso de Colombia, pero todo el resto, Yo lo que diría, es yo diría Suriname, Sudán. exceptuando India, pero es porque están explotando seres humanos, ¿sabes? Como que, o sea, Sí. India tiene Sí, sí, pero problemas India está reales bien abajo. demográficos. Yo estoy mirándolo más arriba. Y búscate eso mismo en términos de impuestos a la clase trabajadora. Búscate esos mismos No, impuestos, pero en la income de Colombia está taxes. la de Colombia está aquí, carete. Colombia está para abajo también, está Puerto Rico. Lo acabo de buscar en ChatGPT y está a puerta. Chequéatelo en income taxes también. Y el problema de esto es que si tú realmente quieres crecer una economía, tú tienes que bajarle los costos de operación a los negocios y a la familia. Tú tienes que hacer viable que las familias crezcan y se establezcan en Puerto Rico. Tú tienes que hacer viable que los negocios crezcan y se establezcan en Puerto Rico. Y lo que hace viable que un negocio florezca en Puerto Rico es cuánto le cuesta operar. Si te cuesta demasiado, no puedes operar porque la ganancia no te da. Y lo mismo pasa con la familia, es lo mismo, es la misma matemática. No me da para vivir, pues me tengo que ir. No me da para operar, tengo que cerrar. Y gran parte de ese componente son las contribuciones que estamos cobrando y cómo hemos sido incapaces de manejar el gasto público para bajar las contribuciones. La electricidad que estamos pagando y cómo hemos sido incapaces de hacer las mejoras de capital y las inversiones de capital para bajar ese costo. Y el tercero, que es un 30% del gasto de las personas, la vivienda. Si tú me preguntas a mí cómo tú reviertes el curso económico de Puerto Rico, impuestos, economía, impuestos, energía y vivienda. Claro, tienes que dar buena educación, tienes que hacer, hay miles de otras cosas, ¿verdad? Pero cosas que no pueden fallar, cosas que van directo a la médula de la estructura de costo de los negocios y las familias, es la energía a través de inversiones, los impuestos a través de recortar los gastos y vivienda a través de liberar la oferta. Pero, Hace Kini, eso, tienes otro país. todo lo que tú has dicho, yo tengo que resumirlo en lo siguiente. Nosotros pedimos, y esto, de nuevo, les pido que me den 30 segundos para plantearlo. 2006, se acabaron 936, todas las empresas que había aquí se habían ido o se fueron ese año. Gran parte de las empresas, fábricas, industrias se fueron porque simplemente ya no era atractivo porque nos quitaron un incentivo federal que básicamente era un incentivo único en el mundo. Cualquier empresa que se ubique en Puerto Rico que sea estadounidense paga 0 impuestos. So, básicamente, un incentivo brutal se acabó ese año. So, 2006 se acabó las 936. 2008 la gran recesión. 2014 el crédito chatarra. 2017 el huracán más devastador en nuestra historia. O sea, en 10 años pasaron cosas devastadoras. ¿Qué cambiamos? ¿Qué reajustamos? Si tú me preguntas a mí, ¿Qué? el O problema sea, principal es el moral hazard. Y esta es mi teoría de esto. Porque hoy no hemos ido bien filosóficos. Para mí el problema es que nosotros nunca hemos pagado las consecuencias de nuestro acto. Y me eso es lo que estoy explico. diciendo. ¿Qué cambiamos? Nosotros cuando teníamos las 936 podíamos ser ineficientes y populistas y regalar y todo porque no eran chavos de nosotros. Al final del día era dinero de una gente que venía de Estados Unidos, empleado aquí y nos dejaba una cantidad de dinero y nos podíamos dar el lujo de ser unos incompetentes. Y lo hicimos por décadas. Se van las 936, tenemos una tarjeta de crédito que se quedó la tarjeta de crédito con lo que yo le dije que tenía en ingreso el año pasado y cogimos y explotamos las tarjetas de crédito. Podíamos ser ineficientes y podíamos seguir siendo populistas porque no teníamos que pagar la tarjeta de crédito. Y al final del día, ¿qué pasó? Nos dieron promesas, no tuvimos que pagar la tarjeta de crédito, pudimos reestructurar la deuda, llegó una junta, seguimos tomando malas decisiones, pero la junta las detenía. Así que todavía yo no soy responsable de mis actos, es la junta. Fíjate cómo todavía nosotros estamos perpetuando la falta de repercusiones sobre nuestros actos. Nosotros vamos a pagar las consecuencias de todo esto cuando ya no haya a dónde ir, porque no hay ese último ente en donde recae la culpa o donde Yo, recae las repercusiones de nuestros actos. Y yo no, te creo voy que a la decir que Junta, para mí hasta es cierto punto, ujú, la segunda vuelta de Trump ha sido ese wake-up call. Ese se acabó.
se acabó el leeway. O sea, en gran medida, Donald Trump, al regresar él y venir con esta agenda de se acabó los chavos federales para todo el mundo, se acabó regalar billetes, aunque sea falso, el discurso debe discourage el mal gasto y debería nosotros tener internamente una reflexión de anda para el cara. Lo que está pasando en la OTAN, anda para el cara, este tipo de verdad nos puede dejar solo. No, pues espérate, esto hay que cambiarlo. Esta estructura hay que cambiarla. Y la OTAN acaba de resolver, los países más poderosos del mundo acaban de decir, caramba, fíjate, sí, voy a poner 5% de mi Producto Interno Bruto, tal y como pide el presidente, porque España se va a un outlier, ¿verdad? Pero los demás países... España dijo que no, porque es que pero, no chévere, puedo beber vino y comer serrano, o sea, ¿qué voy a hacer con el serrano? Pero obviamente él tiene que decir eso porque es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español no va a poder decirlo de otra forma, pero va a tener que cumplir a la larga, véralo, o sea, va a haber una forma u otra, lo va a terminar pagando. Que lo saquen de la OTAN. Lo que pasa es que ellos no deben tener miedo que lo saquen de la OTAN, no hay nadie que los quiera invadir. Sí. Bueno, en España hay muchos puertorriqueños que quieren invadirlo, pero... Ese es otro tipo de invasión. Ya le pusieron un tax, so, tranquilo. Sí, por eso mi punto es que habrá otra forma, pero por si acaso, guys, mi planteamiento aquí es, si tú no, o sea, las consecuencias de nuestros actos, de nuevo, o sea, tú pasas por esas experiencias y no cambias nada. O sea, si tú del 2006 al 2017, esa generación, esos 10 años, fue crisis tras crisis tras crisis y nada se cambió. O sea, si ni la crisis te obliga a cambiar, pues, brother, la verdad es que te necesitas pasar por un momento de que no hay rescate de la deuda, no hay rescate de fondos federales. O sea, y Donald Trump ahora te supone que te está obligando a eso. Y lo que hicimos ahora mismo fue decir que a los alcaldes le vamos a crear un IVU más grande para que el impuesto a la venta vaya para los alcaldes. O sea, el proyecto de ley más reciente es que el impuesto al inventario lo vamos a cambiar por un impuesto al consumo, donde básicamente el IVU terminará subiendo, garantizándole a los alcaldes ese 10% que yo no había leído esto, en serio. es nuevo. Hay un pero Rivera eso Chat, lleva ya como 4 años ya circulando y se proponiéndose 4 años. Y en la pasada Asamblea Legislativa no tuvo ni un minuto de break porque básicamente era subir el IVU. Ahora se está proponiendo de nuevo. Yo no sé qué futuro político tenga eso, porque la gente... Ahora se aprobó un proyecto de ley en esa dirección, obviamente lo tuvieron que retirar. Ya Rivera Chat dijo que que lo van a retirar y demás, pero de nuevo, o sea, el intento, o sea, mi punto es que se han acabado las opciones. O sea, filosóficamente hablando, tú me dices a mí, mira, voy a darle dinero a los municipios porque voy a cerrar agencias del gobierno central. Te la compro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ok, la filosofía entonces es, porque yo tengo 13 billones. Pues de estos 13, 12 los voy a usar para mí y uno para ustedes. Pues corté, pero no, la filosofía no es esa. La filosofía, me quedo con mis 13 y les peto otro impuesto al pueblo para ese uno, dárselo entonces a los alcaldes. O sea, no es, pues necesito 14, no 13. Pues no, caballo. Fuiste a la quiebra, cuando tenías 8, quebraste y estás en 13 y te sigues quejando. Caballo, el problema eres tú. O sea, el problema no es... O sea... Yo soy bien fan del podcast de Olin porque en verdad, especialmente Friedberg, es un genio. Y él menciona que él estudia la historia y hay un problema con los países cuando cierta cantidad del pueblo empieza a vivir directa o indirectamente del gobierno. A través de trabajos directos, o sea, están empleados por el gobierno o son subcontratistas del gobierno o reciben ayuda. Porque él dice que la gente llega al punto en el que se da cuenta de que they can vote money to themselves, que pueden votar ese dinero a ellos mismos. Y yo creo que es el problema de Puerto Rico y es por lo cual se me hace bien, o sea, yo soy un tipo bien positivo, o sea, yo veo 15 problemas y veo 15 posibilidades. O sea, veo 15 problemas y veo 16 posibilidades. En Puerto Rico se me hace bien complicado porque es eso, es la mayoría del pueblo está ligada de una u otra manera a algún tipo de subsidio o trabajo del gobierno. Y cuando llegas a esa matemática real, es como, hey, democráticamente yo no puedo tumbarlo. Y por eso es que tú dices, la Junta para ti era y yo por eso mismo, porque la Junta no es democrática. Y hay momentos en los que la democracia se convierte tiránica. La democracia de Puerto Rico es una tiranía contra cualquiera que quiera progresar. Sí, la partidocracia. La partidocracia aquí se encargó de comerse todo. Guys, por si acaso, llevamos 1 hora y si quieren, lo paramos y hacemos otro. O sea, yo lo puedo parar y grabar otro tema para la semana, pero sí, o sea, para mí, eso es lo grande de Puerto Rico, que yo creo que hay que
mirar, y es la gran mayoría del país se ve afectada. O sea, cuando le dimos el voto a los presos, cosas como esta, o sea, cada vez más por ciento del país depende del gobierno por el que vota. No de sí mismo, o sea, nos están votando, se están votando el dinero de ellos mismos. O sea, ¿por qué los municipios pueden decir voy a aumentar el IVU y nadie se queja? O nos quejamos unos pocos. Porque si no aumentan el IVU para el municipio de Villalba, hay un corillo en Villalba que se queda sin trabajo. Y ese Lo que pasa es corillo que y sus ese corillo no familiares. es y yo Lo creo que que pasa es que también hemos partido de la premisa, guys, perdónenme, hemos partido de la premisa de que la gente se va a quedar. O sea, aquí yo estoy partiendo de la premisa ya de que la clase productiva va a emigrar. O sea, ese es mi punto. Yo conozco un par de personas que están Yo también, bien pero espérate, cerca. pero es que, Carlos, no hay forma. O sea, todos conocemos gente aquí que no consigue casa, que no consigue. O sea, de verdad. Personas que generan 6 cifras al año. Buen dinero, sí. Con negocios propios que de momento dicen, mira, se me está secando el pipeline en Puerto Rico, me estoy quedando seco. Yo creo que si me voy para Texas, Sí, porque me va mejor. porque yo estoy bien, pero yo quiero estar mejor en cuanto a calidad de vida. O sea, yo quiero conseguir No, una cita médica sin tener que montarme en un avión. O sea, que le están pasando mal para generar los chavos para poder sobrevivir. Porque Sí, tú dices, tú generas más de 100 mil pesos, estás bien. No, más, o sea, tienen una nena que estudia, que está empezando como caramba yo le pago a la universidad a esta nena, ¿sabes? No apenas puedo ahorrar porque la renta está bien, o sea, Claro, y tú trabajas a ese nivel de horas precisamente para vivir bien, no para meramente tener ingresos. O sea, tú tienes que tener calidad de vida. Y de acuerdo, o sea, mi punto para mí es, y yo creo que los políticos del país y también la empresa privada que tenemos en gran medida creen genuinamente que estamos en un momento normal, que esto es más de lo que hemos vivido. Y no se han dado cuenta que la acumulación de problemas por 20 años va a explotar de forma tal de que va a provocar que mucha gente que se hubiera quedado porque veía una esperanza de un mejor país eventual, ya tomó la decisión de me voy. O sea, me explico ahora. En el 2017, Puerto Rico tuvo la emigración más dramática en su historia por asuntos del huracán. Obviamente, el huracán provocó que en esos 2 años de huracán, donde Puerto Rico tenía luz, la gente se fue en masa del país. Lo cual pasó también en Las Vírgenes, pasa en todos sitios. Usted ve, la gente se va porque pues el que puede irse se aprovecha y se va. Y mucha gente regresó en la pandemia porque pensó que con los fondos de la pandemia y con los fondos del huracán se arreglaría a largo plazo y habría luz al final del túnel. Pero esa migración de los que regresaron, esa inmigración, después de la emigración, ya facilitó mi emigración próxima. O sea, ya yo tengo los contactos, la familia, el primo, el cuñado, el pana que creé en mi pasado viaje. Y por tanto, cada vez es más fácil emigrar, cada vez es menos difícil. Y entonces, yo desgraciadamente veo en la gente joven que cuando yo no consigo casa, yo trabajo para pagar unas contribuciones para que los pensionados se pensionen y se jubilen y disfruten de un retiro. Yo trabajo para que la casa que yo no consiga, pero sí le voy a hacer una ganancia de capital al que tiene la casa ya, al viejito que tiene casa. O sea, yo no veo que el gobierno está pensando nunca en cómo resolver mi problema. Pues, ¿sabes qué? Pues yo me voy. Porque es que yo tengo una válvula de escape. O sea, mi válvula de escape es fácil. Y cuando me fui para allá y llegué a Estados Unidos, allá también hay problemas, pero allá pues ya no tengo válvula de escape, así que ya yo usé mi válvula de escape, así que ahora tengo que meter mano, y en los estados van a meter mano y van a trabajar. Y yo sé que yo digo mucho esto, y yo insisto en eso, y yo insisto en ese discurso, porque es lo que al menos yo estoy viendo cada vez más. Y francamente, si un país, la gente decidió irse y ya, pues se acabó, y todo lo que estamos hablando nosotros es para entretener. Esto es entertainment, esto es infotainment. Porque that's it. Y de hecho, déjeme decirle, 40% de la gente que ve este programa específicamente ya vive en la estadidad. O sea, así que, esos son los datos. No son los datos. Aquí la gente, los números nuestros son números de gente que son puertorriqueños de la diáspora pensando en si regresan o no. Pero la verdad es que, o sea, es impresionante, la verdad. Y te voy a decir algo, el problema principal es la vivienda. Todos mencionan. Ni siquiera la luz. Mira qué interesante, la luz es un problema serio. Pero el tema principal para la gente de la edad joven es que no consiguen dónde vivir a un precio que pueda ser pagable.
es el programa que más mencionan. De hecho, o sea, después les cuento lo que estamos haciendo, porque pues vamos a hacer unos programas especiales de ese tema, con unas encuestas que estamos haciendo. Y el tema es vivienda. O sea, todos los jóvenes tú tienes menos de 30 años, vivienda. Pero es curioso, pero de nuevo, es curioso que las plataformas políticas no, ese tema Porque las no fue. plataformas están hechas para 55 plus. Sí, porque es el pueblo. O sea, las personas por debajo de No, el 35 años somos una minoría. 30% del votante está por encima de los 55, ¿verdad? Es 50 plus. O sea, la primaria, por ejemplo, de Jennifer González y Pierluisi, el número fue, creo que fue la edad promedio que fueron 56 años. O sea, estamos hablando de que la edad, La edad promedio. No, la media, no la media, la mediana. O sea, estamos hablando de que la inmensa mayoría de la gente vivía, o sea, son electores 50 plus. O sea, esos son números bien fuertes. O sea, y claro, ese es el elector promedio. Por ejemplo, Pero te pregunto, ¿y la persona 50 plus no se preocupa porque los jóvenes puedan conseguir vivienda? se preocupan, pero no es un problema inmediato porque yo tengo dónde vivir. O sea, esto es como decir, yo me preocupo por mi salud. Por ejemplo, yo cuando estaba con los problemas de obesidad, ¿verdad? Mi problema de obesidad histórico, pues yo me preocupaba por mi obesidad, pero mañana lo resuelvo. Pero hoy tenía que resolver hacer el programa de radio, hoy tenía que resolver pagar la luz, ¿verdad? Pues yo tengo que o sea, la gente piensa en, diablo, son un problema en serio, pero lo resuelvo mañana. Hoy, ¿Cuál es el problema el que no principal? el que no tiene vivienda, ese es su problema de hoy, no ¿Cuál es es de el mañana. problema principal del electorado puertorriqueño 50 plus? El asunto de la falta de médicos es el más que te mencionan. El Y tema te de los médicos. pregunto, ¿qué está haciendo, qué prometió el gobierno que fuera a atender ese tema? O sea, La correlación, lo que a mí me choca de todo eso es que no ven que sin gente joven no hay médicos. Ese es el problema. O sea, la única solución que tú tienes es que esa persona joven que estudió medicina regrese a Puerto Rico y tenga un lugar vivible, tenga un lugar cool, pueda tener un crecimiento económico, desarrollo profesional. Si esa persona, pero eso no lo ven, porque o sea, la gente no piensa, Nicky, vamos a hablar con honestidad, nadie está pensando en que el médico no va a conseguir dónde vivir. La gente piensa, tacho, ese médico va a conseguir una casa en Dorado Beach East, porque la gente piensa que tú eres médico, te graduaste con una deuda de 500,000 pesos y ya mañana vas a conseguir una casa en Dorado Beach East. Eso no es verdad. El médico no empieza así. Nosotros conocemos médicos todos aquí, panas de nosotros, que viven en Río Piedras en una casa al lado casa media, o sea, media baja, ni siquiera, o sea, pero pues obviamente la gente no sabe eso, pues la gente sigue pensando en el médico del Porché. Claro, ese médico que lleva 30 años hoy día tiene el Porché, pero el médico que se graduó ahora con esas deudas estudiantiles no puede tener el Porché. Pero a donde voy también, Jay, es que yo creo que simplemente nosotros normalizamos que el gobierno no tenga respuesta para los problemas principales, porque aún tomando, ¿verdad?, el argumento de que sí, es que el electorado puertorriqueño no le importa, un tema que sí le importaría, no había nada en las campañas políticas, y hablo de todas. No, la campaña de Armau, que era la campaña de la persona joven en Puerto Rico, no había una solución clara a la vivienda. No habían soluciones claras. Voy a hacer el rate control, o sea, voy a congelar los precios. ¿Cómo carajo? Y ahí es que yo voy. Yo creo que es un poquito más generalizado porque, oye, los demographics en todos los países hay unos demográficos que están bien chavados también, como en Alemania y en todos estos sitios. Y sin embargo, la discusión pública puede gravitar en No otros. tienen válvula de escape, Nick. Es que el problema de nosotros es el árbol de escape. Ese asunto. Tienes un punto. Nosotros tenemos un árbol de escape tan fácil. O sea, nosotros simplemente con 90 pesos nos vamos a vivir a casa del primo en lo que consigo algo por allá. O sea, que es el mismo problema de Europa. O sea, cuando tú miras Europa y los países problemáticos de Europa, que en síntesis le quedan problemas a los países eficientes. O sea, Alemania del mundo dicen, yo voy a ser bien eficiente, pero como estoy dentro de la Unión Europea, las personas ambiciosas que quieren mejorar, dicen, España está al garete, aquí no se puede vivir, los impuestos están al garete, ¿sabes? No se puede lograr nada, me muevo a Alemania. ¿Tú sabes cuál es la gran bendición de Alemania? Que habla alemán y no hay quien aprende ese idioma, porque si no se hubiera ido todo España. Todo el mundo hubiese ido para allá. O sea, cuando la crisis económica de España. Y que hace un frío espectacular y de momento es como, en verdad que está frío, pero aprender alemán está muy duro. Sí, no hay tinto de verano. Pero es el mismo punto, o sea, como de todo el mundo, o las personas ambiciosas que quieren trabajar y quieren superarse, se van mudando y lo que se quedan en estos países son retirados.
la ventaja de, qué sé Hay yo, España y países, hay Portugal, y la países sin, ventaja de España y Portugal es que los puertorriqueños y los latinoamericanos con dinero deciden retirarse allí. Sí, están los retirados viejos, pero también llegan estos retirados con dinero de afuera Mm. para retirarse allí y pues ayudar un poquito a la economía a mantenerse. Nadie se quiere retirar en Puerto Rico, ni, o sea, ni los hay, puertorriqueños. hay países sin Bueno, válvula de los viejitos escape, puertorriqueños hay que no, de países, Nueva York que no han vivido la experiencia de vivir aquí. O sea, que eso sí bien, porque siguen soñando con el Puerto Rico de los 80, Sí, el cual se sí, fueron sí. los 70. O sea, no están viviendo con el Puerto Rico de hoy. yo creo que es un percance, pero tampoco es un súper impedimento, porque hay países sin válvula de escape que no son exitosos. Muchos países, gran mayoría de los países no tienen válvula de Bueno. escape y no son Sí, sí. exitosos en eso. O Sí, sí, no, sea que, pero no con los recursos que nosotros tenemos. O sea, nosotros hemos tenido oye, y dinero y los capacidad de estados tienen reestructurarnos. válvulas, y los estados tienen válvulas de escape, y la mayoría Y tienen, no, hace. no, no. En los Y estados tenemos hay una problemas. diferencia del cielo a la tierra, mi hermano. Mira el balance Sí, sheet de pero, California y de Nueva York y compara con no, el de Arizona y el de Texas. pero por ejemplo, acuérdate que nosotros somos Nick, 3 Nick, millones de personas. Nosotros, la pelea que hay ahora mismo por, ¿cómo que se llama el tax que le perdonan los primeros 40,000 pesos a nivel federal? sí, SALT, El SOT. Es State porque Allocation Tax. hay par de estados que tienen que seguir subiendo sus taxes o mantenerlo, porque si no se van con los panchos. No, yo O sea, sé. hay par de estados que tienen problemas financieros serios, serios, serios. Y Pero otros que están súper a lo cómodos. que te llevo, por ejemplo, que aún tú, si analizaras esto, hay jurisdicciones, quizás no estados, pero jurisdicciones como Detroit, que han pasado por un éxodo masivo de personas por sus situaciones económicas, ¿verdad? Que es parecido a lo que puede estar pasando en Puerto Rico o pudiera pasar en Puerto Rico con una recesión como la que pasamos o con un huracán o 20 cosas. Pero después de eso hay un periodo de reforma y hay un periodo de repoblación. O sea, no es como que la válvula de escape siempre va a funcionar en tu contra porque fluctúa. O sea, de momento hay un huracán, de momento la gente se va, de momento se arregla la cosa, de momento la gente vuelve, de momento hubo la quiebra de Puerto Rico, de momento la gente se va. O sea, yo no pienso que nosotros estemos condenados por la válvula de escape. Yo sí lo que nosotros creo que estamos condenados es por la falta de educación en estos temas Ok, en Nick, particular. te lo voy a poner en perspectiva real. En Detroit, en el 1970, vivían 1,5 millones de personas. En el Ujú. 2024 viven 645,000 personas. Sí, pero En el 1970, Detroit estaba entre las 5 ciudades del mundo con más dinero. Hoy tiene una economía de 200 billones, estás que es eliminando. 100 Sí, billones, no, 100 billones más que yo Puerto te Rico. entiendo, pero te estoy. Cuando tú implotas, implotaste, mi hermano. O sea, es como que No, Detroit no, 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 lleva 10 años de pero reconstrucción. búscate la población, a cuánto llegó y cuánto ha subido. O sea, aunque estemos Ajá. muy temprano para decirlo, hace así y después sube para allá. Sí, bueno, hay esperanza. Entonces, Tu punto es que hay esperanza, pasa. Nick. Está bien. No, es O que, sea, no es que, es que no, si nosotros no hay arreglamos, una mira, Puerto sola Rico tiene cosa una que te va ventaja, a resolver el problema. Y no Nick, hay una cosa que te Detroit, va a condenar al problema. Como que ese es mi argumento. Mi argumento es que tú tengas una ¿de válvula de acuerdo? escape no te condena a un problema porque los Seguro, 50 estados, seguro, con todas sus municipalidades, tienen la misma válvula seguro. de escape y no están condenados al problema. Así que pues, cuando estamos Bueno, buscando el diagnóstico de un problema como este, pues yo pienso que falta educación sí, pero política te puedo dar y ejemplo, te puedo dar ejemplos de ciudades más pequeñas, obviamente, porque siempre hablamos de estas ciudades, pero Pittsburgh, por ejemplo, tuvo un montón de años bien chavado y se reinventó, pero tuvo años donde la gente emigró de allí dramáticamente. Dubuque, Cumberland en Iowa. Maryland. O sea, pudiéramos hablar aquí un montón de ciudades que se destruyeron y volvieron a levantarse. O sea, siempre, todo país puede pasar por crisis y volverse a levantar. Pero hay unas tendencias bien peculiares o bien fuertes que son bien difíciles de romper. Una de ellas es el asunto demográfico. La demografía, eso hasta el día de hoy, nadie ha logrado una solución que no sea la inmigración. Nadie. O sea, nadie ha logrado, nadie. Y no lo van a lograr porque simplemente es un asunto de humanos. O sea, los seres humanos, va a lograrse resolverlo dentro de un par de generaciones cuando la Toma gente de nuestra tiempo. generación muera. O sea, la gente de los millennials mueran y entonces pues ya pues no habrá que pagar tanto para sustituirlos y pues por tanto pues ya será normalizado. Pero ese es eso, o sea, esa es la realidad. O sea, esa solución coge más o menos 100 años más. Y eso es un asunto de Siempre y cuando tengamos la educación social de saber que no tenemos que volver a hacer un sistema de retiro igual que el que hicimos, para entonces
¿Me entiendes lo que te digo? O Bueno, sea, al cuidado, final porque del día, con los AI tools y robots quizás lo que hay que hacer es al revés, un sistema de retiro donde todo el mundo... O sea, pero pero me sigue, requiere educación, requiere, o sea, o sea, mi requiere un punto es, nivel hay de unas manejo del variables. país que no. No, hay unas variables que uno nunca sabe. O sea, hay unas variables que, por ejemplo, hace 5 años, yo honestamente jamás hubiera pensado que, ¿verdad? Que un AI tool iba a sustituirme en trabajo. Hoy día yo grabo, o sea, yo estoy hablando con ustedes y yo vivo todos los días pensando que un AI tool puede sustituirme. O al revés, o termine siendo que, como diablo, como hay tanto contenido de cosas no creíbles, pues la gente va a buscar los contenidos de credibilidad y a lo mejor eso me resuelve y te vuelves entonces mucho más importante que antes. Yo creo que Porque de nuevo, los problemas de nosotros son bien cuando se fundamentales. democratizó la Infonik, todo el mundo pensaba que el Internet iba a traer una democratización de información y que todos íbamos a educarnos bien brutal. Y lo que pasó fue que se flodió la zona y lo que hay es un montón de desinformación. O sea, entonces, ¿sabes? Uno plantea cosas que uno cree y después ocurre lo contrario. O sea, por ejemplo, en la pandemia, lo que pasó fue que se dispararon dramáticamente los precios de las casas. O sea, cuando pensábamos que lo que iba a ocurrir era que la economía se iba a desplomar y nosotros mismos estábamos, Dios mío, ¿qué va a pasar? Lo que pasó fue lo contrario, claro, obviamente una sobreestimulación y después que era una sobreinflación, etcétera. Nada, lo que quiero plantear es que hay fenómenos que nosotros no controlamos, pero pudiéramos enfocarnos en lo que sí controlamos. O sea, pudiéramos enfocarnos en que la vivienda que tenemos vacía la 100% de pongamos a acuerdo. moverse. O sea, hay unas cuantas cosas que son cosas que no necesitan, que independientemente del estatus que tengamos, por ejemplo, pudiéramos resolver. Y yo uso este ejemplo de las casas, porque, mira, yo fui a los otros días a Cagua, y frente al edificio, en Caguas, frente a la Escuela Libre de Música, estaba la comandancia de la policía. Tú puedes creer, mano, qué cosa más loca. Piensen en esto, por favor, filosóficamente, que el gobierno cerró ese edificio y literalmente el gobierno dejó que un edificio que estaba en prime real estate frente al centro del tribunal de Caguas se destruyera y allí está totalmente abandonado, destruido, lleno de graffiti, cuando allí mismo, en cuestión de una cuadra, hay una égida de envejecientes que fue subsidiada por fondos federales, porque la cantidad de envejecientes que tenemos que no tienen donde vivir es tan alta que le hicimos estos edificios. No pudimos haber hecho eso y retrofitear esa comandancia de la policía y convertirla en eso mismo. O sea, porque ahora mismo hay fila. Hay 3.500 personas en Puerto Rico en fila que no consiguen plan 8. Pero tenemos un montón de edificios del gobierno que simplemente pudimos haberlos retrofiteado, pero preferimos dejarlos abandonados y ni hablar de las escuelas. O sea, de nuevo, Sí, sí, el gobierno no tiene que poner, porque el mayor argumento de la gente es, bueno, o sea, es que ¿por qué te vas a meter con la propiedad privada y 20 cosas, verdad? Si empieza por el gobierno, empieza por las cosas que sí tiene el gobierno que no está usando. y de nuevo, o simplemente, mira, vamos a hacer algo, vamos a darle subasta pública y quien tenga, Subasta. ¿verdad? Pero Ey, subástala. una cosa que habla el secretario del Tesoro, digo, el secretario del Tesoro, no, el secretario de Comercio actual de Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene un montón de deuda, pero el balance sheet es increíble. Es como la cantidad de activos que tiene en tierras que deberían ser privadas. O sea, que no hay por qué el gobierno las tenga. O sea, pues yo entiendo los parques y ciertas cosas clave, pero dice, ¿sabes cuánta tierra agrícola nosotros tenemos? ¿Sabes cuánto tierra que hay minerales que se podría explotar tenemos que no utilizamos? Y Puerto Rico es lo mismo. O sea, Puerto Rico tiene un problema de deuda gigantesco. Pero también hay un montón de activos. Y se nos olvida que cuando tú lees el primer libro de economía, o sea, en la primera página, lo que dice es, la economía es el estudio de cómo utilizar de la manera más óptima los recursos limitados con los que vivimos. En Puerto Rico se nos olvida que tenemos recursos bien limitados y que hay que freaking utilizarlos. O sea, los seguimos almacenando y almacenando y almacenando y deberíamos empezar a utilizarlos más activamente. En una isla de 100 por 35, te voy a decir cómo resolvió Hawái. Hawái le metió 500% de impuesto a la propiedad abandonada. 500, pues tú la perdiste. En 2 años. Se acabó. Pero es que Tú perdiste la casa. aquí ya tenemos 500% de impuestos, 500% de impuestos acumulados que no hemos cobrado por Acumulado, seguro. 20 años y no resuelve nada porque tienes que cobrarlo. Por eso, pero el punto es que tú puedes ejecutar la propiedad a base del impuesto no pagado y ya está, y se acabó, o sea, se acabó la Mañana. casa, pues, Y le resuelve un mañana esa problema casa a los municipios. y cogiste todos esos municipios,
y lo cogiste y simplemente toda esa propiedad la convertiste en propiedad que se fue a subasta pública y la pudiste moverse. Porque en una isla de 100 por... O sea, si nosotros fuéramos a Australia, yo no diría esto, pero en Puerto Rico, 100 por 35, tener 500,000 propiedades subutilizadas y abandonadas. ¿En serio? 100 por 35. Porque si tú eres Australia, si tú eres un continente como Estados Unidos, pues puedes darte ese lujo porque tú eres un continente. O sea, nosotros cabemos, que creo que son 289 veces, algo así en Australia. O sea, no, creo que en Groenlandia. O sea, imagínate, déjame ver cuántas veces Puerto Rico cabe en Australia. Para que Y ahí lo interesante de Puerto Rico, mano, es que nuestro tamaño debería ser Puerto Rico tan fácil gobernar. O sea, tú dices, hay gente que vive en el centro de la Cínsora, porque vive en Orocovi, una parte que tú llegas a Orocovi y te dan 25 minutos en llegar. No, yo me monté en un teleférico en Comuna 13 aquí, en Colombia, en Medellín. Y yo esperaba estar en el teleférico, o sea, 5 minutos. Estuve como 45 minutos y todo lo que había era en casa, y casa, y casa, y casa. Y yo decía, anda el diablo, o sea, es como que esto debería ser, o sea, un país por su cuenta. O sea, es como que quién diablo maneja esto. O sea, es como que la logística de manejar toda esa tierra en área montañosa, con todas esas casas, es como que yo puedo entender por qué era inmanejable hace 20 años cuando estaban las guerrillas. En Puerto Rico eso no existe. O sea, nosotros tenemos bien, bien fácil, mi hermano. O sea, aquí el gobierno puede ser tan corrupto como tú quieras, pero a ti es 10 veces más difícil. O sea, la cantidad de terreno que hay, la cantidad de gente que hay, cómo se construye, o sea, anda para el carajo, o sea, o sea, sí, yo son lo veía 50 millones de habitantes. bro, o sea, o sea, yo miraba, o sea, yo estaba en el teleférico y decía, ok, se acabó, llegamos a montaña, se acabó. No, 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 hay otro valle. Llegaba el segundo, se acabó, no, hay otro valle. Y eso, y esa es la comuna número 13 de 16 que hay en Medellín nada más. Y yo como que anda, o sea, con razón esto es un revolú, o sea, Puerto Rico es un quitado, la tenemos tan y tan y tan fácil. Pero, mano, Bueno, tenemos al alcalde de Bogotá y nos dijo exactamente eso, por si acaso aquí una vez ¿En Manolo Sidre dónde? lo trajo. Manolo Sidre trajo a Puerto Rico al exalcalde de Bogotá y él decía eso mismo. Él decía que Puerto Rico era mucho más fácil de resolver que nosotros pensábamos, que nosotros nos ahogábamos un vaso de agua. Pero realmente, claro, todos sabemos esto. El problema es que hay un grupo de intereses que simplemente vive de que las cosas no cambien. O sea, hay una partidocracia que el Puerto Rico tiene, que está entronizada y que adquirió el poder, y power begets power. Una vez tú llegas al poder y obtienes el poder, pues básicamente perpetúas el poder. Puerto Rico cae 844 veces en Australia. Okay. Ok, nada, guys, yo creo que hemos hablado 1 hora y media y mi opinión es que esta es la mejor nota que hemos tenido de que pues realmente no es tan difícil, simplemente es una cuestión de tener voluntad. Y te voy a decir algo. Hoy yo vi la gráfica de ¿verdad? Lo comprobado. En el mundo entero, los países con más barriles de petróleo, comprobado, que ya está corroborado, que son los países que más petróleo tienen en reserva. Y Venezuela es el país, pero por mucho. O sea, no es ni cerca. Arabia Saudita no es ni cerca. Venezuela tiene una reserva corroborada, comprobada. Porque Estados Unidos tiene un montón de reservas, pero que no ha explotado por razones que, ¿verdad? De fracking. Comprobado que está ahí, que está disponible para explotación. Venezuela por mucho. Y mira la situación en que está Venezuela. O sea, mi punto es que no importa que tú puedes tener los recursos que sea. Si los malgastas, no importa. O sea, no importa. O sea, como es Warren Buffett, o sea, un tipo que se vive viviendo en la misma casita, tomándose el mismo refresco, comiéndose en el mismo fast food, porque simplemente la realidad es que no importa que llega un punto en tu vida en que si tú malgastas los recursos, hasta los 500 millones de Mike Tyson se volvieron nada. Porque, o sea, Yeah, man. o sea, Eso no se importa. llama the resources trap o la trampa de los recursos. Eso pasa mucho en los países que minan. eh, y pasa mucho. Y es lo que hablábamos un poquito con la 936. Tienes tanta riqueza que sale de algo que realmente no te puede atribuir a ti, que tú lo que haces es coger esa riqueza y malgastarla. Es como un hijo que hereda una no, fortuna y nunca tiene la educación Noruega, para... Noruega lo cogió, hizo un Con trust y excepciones, metió todo el con dinero, excepciones, con metió excepciones. todo el dinero en el trust y el trust creció y llegó al punto en que ahora puedes regalar billones de dólares al país anuales y seguir creciendo. Imagina si Puerto Rico llega a coger los cientos de billones de dólares que hizo con el 96.
y metía la mitad en un trust y compraba el S&P 500, o sea, el índice de Estados Unidos, del stock market. Puerto Rico tendría $1 trillón en balancito ahora mismo. O sea, si ya vamos desde el 1950 hasta el 2006 y metíamos el 50% de lo que hacíamos en el 936, en el S&P 500 yo no tenía los números, pero no me cabe duda de que tendríamos $1 trillón. Y habría cero problema. O sea, generaríamos lo que generamos ahora mismo, generaríamos 5 veces más el presupuesto del país en intereses anuales de lo que tenemos. Pero nos lo fututeamos. Y eso es lo que pasa cuando te fututeas las cosas, más. O sea, como Mira, que that's how you live. Ricardo, yo siempre he usado Noruega como un ejemplo de eso, porque es que es tan increíble. Noruega era un país de una economía de 5.2 billones de dólares en los 60. O sea, una economía bien pequeña. Hoy es una economía de 485 billones. En gran medida, de hecho, llegó a estar en 600 billones en un momento dado, ¿verdad? En gran medida, porque depende del precio del petróleo. En gran medida, porque encontraron petróleo y en vez de gastarlo, pues lo invirtieron. O sea, entonces, o sea, es una cosa bien loca. O sea, tú pudiste haberte vuelto loco. O sea, encontramos petróleo, anda para el carajo, vamos a o sea, y lo que hicieron fue lo contrario. Bro, Estados Unidos decidió que tú eres el centro del mundo y va a invertir billones de pesos en ti en 1950. Yeah. Te puedes volver loco y hacer trenes al centro del carajo y hacer estatuas. O sea, y regalarle agua a la gente y luz a la gente y no hacer nada. O reinvertir ese dinero. O sea, es una pena, mano. Pero nada, Mira, en fin. entre el 50, entre el 60 y el 2006, que hay datos, el GDP combinado de Puerto Rico fue como 1.4 trillones. Si cogíamos el 5% de eso, sería 70 billones de pesos sobre 30 años. Te digo, habrían 500, 600 billones de pesos en el S&P 500 ahora mismo. Sería un país rico por cápita. Pero, it is what it is. Lo podríamos arreglar hoy. O sea, lo podríamos arreglar hoy. Esa misma decisión, el impuesto nuevo que quieren poner, podríamos decir, vamos a poner impuesto nuevo, pero es para ahorrar todo ese dinero para que en los próximos 30 años tengamos un fondo gigantesco de capital para que la próxima generación viva bien. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo voy a pagar y yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que me endiabla es con gastarlo para mantener 60, 78 municipios abiertos que no tienen razón alguna de existir, que no sea para mantener los partidos vivos. Ok. Guys, llevamos hora y media. Hora y media. Nos vamos. Que comer un calle. Disfruta. Bye.